71 años, 71 putos años controlaron México. Y durante 7 décadas el PRI no solo robó elecciones, construyeron el sistema de protección criminal más sofisticado de América Latina. Hoy, mientras Alito Moreno grita en Washington sobre narcopolíticos de Morena, hay un detalle que todos ignoran. Un detalle que lo cambia todo. Y en los próximos minutos te voy a mostrar por qué el PRI nunca dejó de pactar con los cárteles. Espera, para. Porque lo que viste en las noticias sobre la muerte del Mencho es solo la punta del iceberg. La verdad está enterrada en 70 años de complicidad institucional. Y nadie quiere que la veas. ¿Conoces la frase dictadura perfecta? La acuñó Mario Vargas Llosa para describir al PRI. Pero hay algo que Vargas Llosa no te dijo. Durante 71 años, el Partido Revolucionario Institucional no solo manipuló elecciones y aplastó a la oposición, inventaron algo mucho más perverso. Inventaron la narcogobernanza institucionalizada. Aquí está cómo funcionaba. Prepárate porque es retorcido. En los años 40 y 50, cuando Colombia empezó a inundar Estados Unidos con cocaína, necesitaban una ruta. México era perfecta. Frontera de 3.000 kilómetros con el mercado de drogas más grande del mundo. Y el PRI, que controlaba cada gobernación, cada alcaldía, cada policía municipal, cada juez, vio la oportunidad. No combatieron a los cárteles, los regularon. Sí, leíste bien. El PRI creó un sistema de franquicias criminales, como McDonald's, pero con fentanilo. Los narcos pagaban cuotas mensuales a funcionarios del PRI. $1 millón por una plaza en el centro del país. 2 millones por zona costera. 3 millones por cruce fronterizo. Y a cambio, el gobierno les garantizaba protección, territorios exclusivos y paz entre cárteles. El académico George Grayson lo resumió perfectamente en su libro sobre el narcoestado mexicano. El PRI y sus cardenales dictaban la conducta de las empresas de drogas como una jerarquía eclesiástica administra diócesis corruptas. ¿Y sabes qué es lo más cabrón? Funcionaba. Los cárteles no se mataban entre sí, no vendían droga en México, no secuestraban civiles, solo movían producto hacia el norte, pagaban su cuota y el PRI mantenía la paz social. Pero espera, hay un nombre que necesitas recordar. Javier García Paniagua. ¿No te suena? Fue director de la Dirección Federal de Seguridad durante la Guerra Sucia de los 70. Después, presidente nacional del PRI en el sexenio de López Portillo. Su trabajo era coordinar la inteligencia sobre los cárteles y asegurarse de que cumplieran las reglas del juego. ¿Y su hijo? Omar García Harfuch, el actual secretario de Seguridad que acaba de anunciar la muerte del Mencho. Recuerda ese nombre. Lo vamos a necesitar cuando lleguemos al giro más retorcido de esta historia. Pero antes de seguir, déjame darte más contexto, porque lo que el PRI construyó no fue accidental, fue diseño puro. En los años 80 y 90, el sistema de control priista sobre el narco estaba tan refinado que los cárteles operaban casi como departamentos gubernamentales paralelos. Había reglas explícitas. Si querías mover cocaína de Michoacán a Tijuana y tenías que cruzar territorio del cártel del Golfo, pedías permiso. Se llamaba derecho de piso. Pagabas una tarifa, cruzabas, nadie moría. ¿Suena civilizado? Lo era. Comparado con lo que vino después, el PRI también usaba a los cárteles como herramienta de control social. En zonas rurales donde el gobierno federal tenía poca presencia, los narcos se encargaban de mantener el orden, repartían despensas, pagaban fiestas patronales, construían escuelas, y a cambio las comunidades no protestaban cuando veían camiones llenos de droga cruzando por sus calles. Era un pacto faustiano. El PRI permitía que los cárteles existieran. Los cárteles ayudaban al PRI a mantener el control territorial y todos, excepto las víctimas de la adicción al otro lado de la frontera, estaban contentos. Hasta que dejó de funcionar, porque en los 90 dos cosas rompieron el equilibrio. Primera, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, abrió la frontera para comercio legal, pero también facilitó el tráfico ilegal. De repente, había 4,000 camiones diarios cruzando de Tijuana a San Diego. ¿Crees que los inspectores podían revisarlos todos? Segunda, la producción de metanfetamina y fentanilo explotó.
A diferencia de la cocaína, que necesitas cultivar en Colombia, las drogas sintéticas se producen en laboratorios clandestinos en México, y las ganancias son astronómicas. 2 miligramos de fentanilo pueden matarte, pero también pueden venderse por $20 en las calles de Los Ángeles. Los cárteles se dieron cuenta de que ya no necesitaban al PRI tanto como antes. Tenían dinero suficiente para comprar policías directamente, para financiar campañas de alcaldes, para infiltrar fiscalías estatales, y el PRI, al perder el monopolio del poder en 2000, perdió también la capacidad de mediar conflictos entre cárteles. Resultado, el México que conocemos hoy. Un país donde 32% de los municipios tienen algún nivel de presencia de crimen organizado. Donde policías municipales ganan menos de 8,000 pesos al mes, mientras los cárteles les ofrecen 30,000 pesos por hacer la vista gorda. Donde alcaldes recién electos reciben visitas de sicarios que les explican las nuevas reglas del juego. El PRI creó este monstruo y ahora todos vivimos con las consecuencias. Todo cambió en el año 2000. Vicente Fox del PAN ganó la presidencia. Por primera vez en 71 años, el PRI perdió el control del Ejecutivo Federal y con eso perdió el control sobre los cárteles. Hasta ese momento el PRI había sido el mediador supremo. Si dos cárteles tenían un conflicto territorial, un funcionario del PRI los sentaba a negociar. Si alguien rompía las reglas, vendía droga local, mataba civiles, no pagaba cuota, el gobierno mandaba a la Policía Federal a disciplinarlo. Pero cuando Fox llegó al poder, todo ese sistema centralizado colapsó. Los gobernadores del PRI que quedaron en los estados de repente tenían autonomía. Ya no respondían a la Ciudad de México. Y los cárteles se dieron cuenta de algo. Ya no había un papa del narco al que pagarle. Ahora había que negociar con cada alcalde, cada policía municipal, cada fiscal estatal por separado. Resultado, guerra total. Entre 2000 y 2006, durante el sexenio de Fox, los homicidios relacionados con el narco comenzaron a dispararse. Pero fue con Felipe Calderón, 2006-2012, que México se incendió. Calderón declaró la guerra contra el narco y comenzó la estrategia de captura de líderes o Kingpin Strategy. Suena bien en papel, ¿no? Capturas al líder, el cártel se desmorona, excepto que no. Lo que realmente pasaba es que cada vez que capturaban a un capo, sus lugartenientes se peleaban por el control, los cárteles se fragmentaban y la violencia se multiplicaba. Para 2012, cuando el PRI regresó al poder con Enrique Peña Nieto, México ya había registrado más de 60,000 muertes por violencia relacionada con el narco. Y aquí es donde la narrativa oficial se pone interesante. Peña Nieto prometió que el PRI había cambiado, que ya no harían pactos con los cárteles, que la nueva estrategia sería diferente,